Usando el ejemplo de tomar una cerveza. Si estoy en algún lugar, por ejemplo el parque, y me tomo una cerveza, pero en ese momento pasa una persona que me conoce y sabe que soy cristiano, pero yo no la miro, pero esa persona a mí sí me mira, ¿qué podría hacer en ese caso, teniendo en cuenta que esa persona podría juzgarme sin conocer el contexto? Bien, bien, yo creo que en primer lugar lo que la persona tiene que hacer es poner la mirada en sí mismo y no en la otra persona. Porque aquí estamos partiendo de qué va a pensar el otro. La primera pregunta es, ¿qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué yo hice eso? ¿Qué me llevó a hacer eso si yo sé que puedo ser de mal testimonio? ¿Por qué estoy en el parque bebiendo? Sería la primera pregunta. Eso creo que por ahí habría de comenzar. Y en segundo lugar, creo que todas las personas tienen que saber que cualquier acción que yo realice tiene una consecuencia. Y yo tengo que vivir con esa consecuencia, estar dispuesto a asumirla si eso va a suceder. Ahora, yendo ya a la situación, yo pienso que de una u otra manera sí va a ser una situación incómoda y difícil, porque hay un contexto más en Latinoamérica. Yo pienso que a veces algunos al escuchar este tipo de enseñanzas es como, quiere decir que entonces yo puedo beber. Y hay algo que de hecho hablábamos ahorita recientemente con el pastor Eric, y es que él lo mencionaba en la enseñanza. Tengo la libertad de decidir no hacer eso, pero generalmente es como, tengo la libertad de hacerlo, y no es el punto, sino que acuérdense que todo esto es para que pensemos en cómo sirvo yo al reino y cómo yo puedo servir a mi hermano. No si voy a servir de piedra de tropiezo para otro, sino servir en amor. Entonces pienso que ahí está el enfoque más importante. Ahora, lo otro de la situación es que la persona tendría que hablar buscar a esta persona que lo conoce. Claro, si nadie lo conoce, creo que no tendría ningún problema, ¿no? Pero si se dio la situación, que para mí sería una situación a la que se llega porque no se ha actuado sabiamente, está mal utilizando tal vez su libertad, o no está tal vez la persona teniendo una buena conciencia porque está en un parque donde sabe que lo van a ver. Eh, entonces, si lo observan, creo que tiene la obligación de alguna manera pues ir y hablar con la persona y tratar de explicar lo que está sucediendo. Y si es posible, pedir perdón. Pedir perdón porque sirvió de piedra de tropiezo y no glorificó la persona a Dios. Entonces creo que con el uso de la libertad uno tiene que ser sabio. Por ahí dice, una maestra me decía, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni cosas buenas que parezcan malas. Entonces, hablando en el sentido ya de lo externo, pero lo más importante siempre es el corazón. Ahí es el punto de partida, pienso yo. Reforzando un poco las enseñanzas que nos daba el pastor Eric, nos decía, ¿verdad?, que la conciencia es la voz de Dios puesta en nuestros corazones para guiarnos hacia lo que es bueno y hacia lo que es malo. Siempre cuando estamos a punto de hacer algo que nosotros sabemos que no está bien. Siempre la conciencia nos llama a la reflexión, ¿verdad? Siempre nos amonesta y nos dice, vos sabés que vos sos cristiano, vos sabés que vos no podés estar dando mal testimonio en un lugar público. Tenés libertad, pero esto puede hacer que te señalen. Entonces, hermanos, no es bueno ni es sabio ir en contra de la conciencia. Como dice el pasaje que leímos, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ir contra la conciencia es pecado. Entonces, cuando la conciencia, hermano, nos acuse y nos sintamos así tranquilos, inseguros, mejor no lo haga. Absténgase de eso. Hasta que, pues, por lo menos pueda ir a la palabra de Dios, pueda consultar con su pastor y preguntarle, pastor, ¿usted cree que esto está bien? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Cuando usted tenga paz y esté seguro de que eso va a ser para gloria al Señor y para edificación, entonces ahí sí podemos proceder con limpia conciencia, ¿verdad? A poder hacer las cosas. Pero sí, hermanos, cuando venga la duda y cuando usted no esté seguro, no vaya en contra de su conciencia. Hágale caso a su conciencia
La conciencia es la voz de Dios puesta en nuestros corazones para instruirnos acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y para finalizar, bueno, no sé si Pablo quiere hablar, pero para finalizar mi caso, yo pienso, hermanos, también que tenemos que ser sabios y pensar en las implicaciones de lo que estamos haciendo. Porque depende del lugar, depende de la situación. En un lugar público, en un lugar donde la gente sabe o no sabe si tú eres cristiano, eso puede ser muy comprometedor. Si yo le pido, si yo me acerco con una sortija a mi novia y me pongo en el parque, es porque yo quiero que la gente me vea. Entonces, use el sentido común y piense con sabiduría que si usted hace algo en lugar público, usted quiere que la gente lo vea. ¿Tú quieres que la gente lo sepa? Súbelo a Facebook. ¿Tú no quieres que eso dé vuelta en el mundo? Entonces, sé sabio. Eso necesitamos porque, como ya no voy a machacar la parte de la conciencia, pero es una buena medida y a veces nos sentimos incómodos. Es posible que tengamos una conciencia mal informada, necesitamos más instrucción, pero también cuando está incómodo nuestro corazón, la conciencia nos está hablando, presta atención y tal vez no sea el momento. A mí me ha tocado ir a una actividad pública y yo soy pastor. Pastor, ¿quiere una cervecita? No, dame un fresco que sea amarillo o un 7-Up para que se vea que no estoy tomando alcohol. No por mi conciencia, es por los demás. Porque es que ellos necesitan escuchar del evangelio y si ven al pastor Dante o a otro hermano que es diácono, mire lo que hacen los cristianos. Pero el problema lo tienen ellos en su conciencia. Yo estoy tranquilo. Pero por amor a ellos, yo voy a abstenerme. Así que Dios nos dé sabiduría y prudencia. Gracias a Dios estamos entre sabios. Hermanos, ¿para qué usas tu libertad? ¿Para gloriarte de algo? Entonces debemos de pensar eso. No, debe ser para glorificar a Cristo, para glorificar al Señor. Esa es una buena cosa, ¿verdad? Para que, o sea, no usamos la libertad, ¿verdad? Para exaltarnos ni nada de eso. Si ya sabes que puedes disfrutar de eso, pues úsalo sabiamente, como decía el hermano. A saber usarlo sabiamente. Ahora, nosotros tenemos otros contextos, ¿verdad? En nuestra casa, en nuestro hogar, y aún ahí también tenemos que ser sabios. Tenemos niños que ven. No les podemos decir que es malo el vino, porque la Biblia no dice que es malo una bebida, pero sí tenemos que ser muy sabios cómo lo usamos y cómo les hablamos, porque puede ser un tropiezo a sus vidas hasta que no tengan a Cristo, no lo van a comprender verdaderamente. Entonces, que seamos sabios en el Señor, que el Señor nos dé discernimiento en todas esas cosas. Amén. Siguiente pregunta. ¿Tiene una hermana que vestirse de una forma específica para evitar dañar o procurar cuidar la conciencia de los hermanos débiles? Bueno, hermanos, como bien sabemos, hay instrucción bíblica en la forma en cómo vestimos. Debe ser con decoro, debe ser con pudor. Entonces, sí tenemos instrucción bíblica en cómo debemos vestirnos. No solo las mujeres, también los hombres. Los hombres también, ¿verdad? Que quieren andar mostrando cosas que no tienen que andar mostrando. Entonces, porque yo tengo que andar viendo las prendas íntimas que tiene una persona y que todo se le sale. No, eso no está bien. O las figuras, hay ropas que o transparentes. Entonces, sí tenemos enseñanza de cómo debemos de vestir. También, hermanas, vean, las niñas que están ahí abajo, ven, ellas las ven a ustedes.
O sea, ¿qué ejemplo le estás dando a ellas? Quieren que lleguen a Cristo, pero mira lo que tú haces. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso en la forma de vestir. Un ejemplo, pantalones. La Biblia no dice que no debemos usar pantalones, pero mira, hay ropa que muestra todo el contorno y se resalta todo. Entonces, eso está trayendo tropiezo. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Nosotros no seguimos el ejemplo del mundo. Acuérdense de eso. El mundo está influenciando muchas áreas, la moda, muchas cosas. Debemos de pedirle sabiduría al Señor para que lo que hagamos, lo hagamos para glorificarlo a Él, no para honrar al mundo, no para honrar a nuestras amistades. Vamos a honrar a Cristo. Y igual pienso que nuevamente hay que preguntar por qué me he visto de esa manera, qué es lo que pretendo. Las modas tienen ciertos objetivos que se persiguen. Una persona que viste de cierta manera quiere comunicar algo. De hecho, todo lo que nosotros hacemos comunica algo. Y de forma externa, una persona puede estar pretendiendo llamar la atención hacia sí mismo. Una mujer que viste de cierta manera está procurando que los hombres probablemente la vean y que causar algún deseo. Por ejemplo, una joven que, estoy hablando en el contexto del mundo, una joven que viste de cierta manera porque quiere tener un novio o quiere casarse, probablemente ande vistiendo de una manera en la cual llame la atención de ciertos hombres. Y esos ciertos hombres pues van a ir tras ella. En el caso de nosotros los creyentes, no tenemos que pensar de esa manera. Una mujer y un hombre no debe de pensar de esa manera. Hay maneras de vestir que generan una incitación. Y decía un hermano, hace un tiempo yo leía esto, que era un testimonio de un joven que había caído en inmoralidad sexual. Y él decía, cuando yo vine al Señor, yo creí que en la iglesia yo iba a estar libre de cualquier estímulo externo. Estar en la universidad, decía, estar en el trabajo, ir a cualquier lado, yo sé que me voy a encontrar con ese tipo de cosas. Pero qué triste es llegar a la iglesia y ver que ahí también encuentro ese tipo de estímulos. Entonces, si viste de tal manera una joven o una mujer, probablemente está comunicando realmente que no está amando a su prójimo, no está amando a su hermano. Las hermanas que ya están casadas, pues tienen un contexto en la intimidad para poderlo disfrutar con sus esposos. Pero afuera hay que pensar en los hermanos, hay que pensar en el débil. Aquí todos nos vemos bien bonitos, vestidos, ¿verdad? Bien bonitos, nos arreglamos y todo, pero no sabe la lucha que tiene el hermano. Y a veces no mostramos ese amor en la forma en que vestimos. Tenemos que pensar que aún con el vestir, porque cuando dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, incluye también el vestir, incluye también el comer, hermanos. Toda nuestra vida debe estar santificada, eso quiere decir apartada y dedicada al Señor. El vestir es una de las cosas que no podemos dejar a un lado. Lo que usted sube a Facebook, lo que usted comparte en Instagram. Y a veces como que pensamos que por eso se llaman redes sociales. Si usted me agregó como amigo, probablemente me aparezca lo que usted publicó, o dónde usted anda, o con quién usted anda. Todo eso aparece ahí. A veces andamos en la playa y uno dice, bueno, en la playa no voy a andar con saco, ¿verdad? No voy a andar con un vestido así. Sí, pero nosotros no tenemos por qué estar viendo que usted viste en ropas menores en la playa. Ya usted tiene que pensar que usted pertenece a un reino, y el reino de Dios, y no se pertenece a usted mismo. No puede hacer lo mismo que hace el mundo. Porque el Señor ya pagó todos mis pecados. Nuevamente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces hay que siempre ver la motivación, hermanos. Y el vestir, pienso yo que es si bien es cierto, no hay una moda que debe de hacerse. Yo mencionaba eso en la conferencia de Guatemala, de que hay lugares donde le dicen hasta tiene que usar 3 paletones en su pantalón.
Y los hermanos se rieron, pero es cierto, hermano. Yo no lo decía el hecho de que usted se ría, sino que realmente yo he escuchado eso allá en El Salvador, que tiene que utilizar solo camisa manga larga, que es pecado utilizar shorts, que es pecado ver un partido de fútbol. Entonces atan las conciencias, pero al mismo tiempo tenemos que ser llamados a vivir con sabiduría en este mundo. Sabiamente hay que conducirnos. En la sesión sobre legalismo y libertinaje, yo usé un ejemplo de un joven en la iglesia que dio la culpa por su propio pecado de lujuria a las mujeres. Dar ese ejemplo, estaba tratando de dar un ejemplo de cómo legalismo habla y da la culpa afuera. Dice que el problema está afuera. Pero en decir ese ejemplo, no estoy negando que la sabiduría que los pastores dijeron sobre la modestia y que cada persona, hombre y mujer, tiene responsabilidad propia en respecto a la modestia, y también mujer y hombre tiene responsabilidad en nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, creo que el pastor Javier mencionó un joven que estaba en la universidad y no había modestia. Estaba en la iglesia y había y no, en algunos casos. Ese joven tiene que obedecer al Señor y luchar con sus pensamientos si las mujeres están en obediencia, en obediencia o desobediencia. Sí es más difícil si otros están cometiendo pecado contra él. No niego eso, pero todavía es responsabilidad de cada persona pensar de su propia responsabilidad delante del Señor. Espero que esa explicación, yo sé con los ejemplos de mi sermón son señor fariseo y señor suavecito. Sí, ustedes recuerdan mejor que mí. Cuando hablo contra el señor suavecito, estoy dando argumentos a él. Y cuando está hablando contra el señor fariseo, está hablando contra él. Pues no quiero tratar de ayudar con el balance. Creo, hermanos, que aunque la Biblia no nos dice a nosotros qué moda debemos usar, porque las modas son atemporales, ¿verdad? Cada tiempo, cada cultura tiene sus modas específicas. La Biblia sí nos da a nosotros principios que nosotros debemos perseguir independientemente de la moda, del tiempo, de la cultura. Cuando vemos en la ley de Dios es muy específica, hermanos, para el pueblo de Dios, para que no estén mostrando la desnudez. El Señor es bien específico y bien detallado en eso cuando da la vestidura al sumo sacerdote y le habla a los hombres que no se mire sus vergüenzas, que no se mire su desnudez. ¿Verdad? El Señor también viste a Adán y a Eva con pieles para que no se muestre su desnudez. Entonces, mostrar la desnudez es un problema y la Biblia nos llama a combatir eso. Y eso es lo que busca cada vez el mundo, mostrar más y más la desnudez. Formar el contorno de las muchachas para llamar la atención de los hombres igual, hombres como mujeres por igual, ¿verdad? Porque ahora vemos a los hombres con ropa bien apretada que levanta todas las partes del cuerpo, ¿verdad? No es ese el propósito, no son esos los principios de la modestia cristiana. Debemos vestir de una manera que la atención no esté en nosotros, que no atraiga la mirada de los hombres hacia nosotros, sino que puedan ponerla en el Señor, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, comienza en la formación en el lugar. Nosotros como hombres, cabezas de nuestros hogares, somos jueces de las cosas santas y nosotros debemos juzgar la vestidura de nuestros hijos y instruir a nuestros hijos y enseñarles qué ropa es apropiada, qué ropa sigue los principios de modestia cristiana para que se puedan vestir acordemente a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y cuando usted mira que su hijo sale con ropa demasiado apretada, no, papi, es que esa es la moda, es que ahora sí están, y que este cantante y este artista famoso, no. Eso va en contra de los principios de la palabra de Dios.
varones y mujeres. Y les digo como padre de una niña, nosotros somos los primeros que tenemos que instruir a nuestras hijas cómo vestirse. Y no, es que la niña es bien coqueta, ay, es que la niña es así, es que ella ya lo trae. No, lo trae nada. Tiene que aprender a vestirse como una mujer piadosa. Y la instrucción comienza por nosotros. No solamente lo que les decimos, hermanos, sino la ropa que les compramos. Porque ¿quién le compra esos vestidos tan apretados y esa ropa que enseña? El papá al final de cuentas, los papás al final de cuentas. Entonces comienza por nosotros. Tenemos que ser jueces de las cosas santas, instruir a nuestros hijos y dirigirlos a que aún con su vestimenta puedan mostrar la modestia cristiana y los principios bíblicos de cómo debemos conducirnos como creyentes. Sí, creo que está muy cerca el parlante. Uno, dos, uno, Uno, dos, dos. uno. 1, 2. Listo. Puedo comprar de comer o participar en los juegos mecánicos en una feria patronal, ya que son ferias que llevan nombres católicos romanos, por ejemplo, San Tadeo, San Judas. ¿Será que no estoy participando en los sacrificios a los demonios? Es una pregunta muy interesante. Yo vivo en Juticalpa y en todos los pueblos hay fiestas patronales. Comúnmente esas fiestas patronales evidentemente son patrocinadas por la Iglesia Católica en por una gran parte, no siempre totalmente. Y lamentablemente todo el mundo está mezclado ahí. Entonces, yo lamentablemente tenemos que vivir en este mundo. Y gracias al Señor, Él nos llama a ser luz y sal. Aunque nosotros podamos participar en una actividad donde todo el mundo está participando, debemos de ser conscientes de las cosas en las que nos involucramos. Sí, hay una fiesta en Juticalpa, vamos a ir, y ahí se mata un becerro, y ahí lo elevan a la Virgen que se... Digo yo, un ejemplo. Entonces tiene que considerar esas cosas y ser sabio. Porque si tal vez si usted, sin pensar lo que hace, usted no solamente está contribuyendo con su ejemplo, sino invirtiendo dinero para que eso continúe proliferándose. Entonces, como hemos dicho hasta ahora, debemos ser sabios y pedir consejo. Comúnmente esas fiestas patronales se hacen los domingos. Entonces yo no voy a poder participar en esas fiestas patronales porque yo estoy adorando al Señor. Se hacen los viernes, sábado, una semana a veces se hacen esas cosas. Y así como cuando ponen bombillitos y ahora están celebrando no la fiesta patronal sino la Navidad. Podríamos nosotros celebrar entonces la Navidad como ellos celebran. Es decir, no solamente lo enfoque en un aspecto, hay muchas cosas que se promueven, muchas cosas. Y usted como creyente tiene que pedirle al Señor sabiduría y ver que enseña la palabra. Y si no tiene tanta claridad, acérquese a su pastor para que por lo menos le dé un principio general. Tal vez yo pueda ir con mis hijos y que ellos conozcan. Bueno, yo llevé a mi hijo a la catedral de Juticalpa, yo lo introduje y lo llevé a la catedral y le expliqué, mira, ven a ver lo que es la idolatría. Le dije, mira esto, mira esto, mira esto. Esto es idolatría. Hay cosas que son buenas, mira, esto es parte de la cultura de Juticalpa, esto es parte de que fue verdad, esta parte, a estas personas la sacrificaron, la mataron y estaban siguiendo. Yo tengo que ser también equilibrado. Yo le dije lo que era idolatría y le dije la parte cultural que también ellos expresaban ahí. Y él me preguntó y fue una oportunidad para que él y yo habláramos y me preguntara de cosas. Y no hay que tener miedo, hermano. Tenemos la palabra de Dios. Ella soporta cualquier pregunta. Y si no tengo la respuesta,
Me dijo, yo no te preocupes, le voy a preguntar al pastor Cherán. Al pastor Mar, o al hermano. Yo voy a investigar, no te preocupes, no sé ahora. Pero hay muchas cosas que se me van a presentar. Este mundo ofrece muchas ofertas. Pero debemos ser sabios, cuidadosos, de como decía el pastor, no estar en los últimos mensajes, no estar contribuyendo con el mal. Porque hermano, hay momentos que es una contribución directa al mal. Y si usted se involucra, usted está promoviendo el mal también. Entonces, que Dios nos dé mucho cuidado en dónde vamos a meter aún a nuestros hijos. Porque aunque ellos sean jóvenes, ellos recuerdan. Y ellos saben, mi papá y mi mamá es. Y pienso también, yo esto lo aplico a nivel personal en cuanto a mis hijas. No se van a morir si no las llevo a las fiestas patronales. Hay diferentes lugares donde pueden entretenerse. Hay lugares donde son específicamente donde hay juegos mecánicos, donde no necesariamente tienen que ver con eso. Sé que tal vez no tenemos dinero para ir a Disney, pero tal vez hay algunos juegos mecánicos por ahí, maneras de entretenerse donde uno puede llevar y no necesariamente estar. Yo sé que yo no voy a ir a participar de algo ahí que sea idolatría, porque los ídolos no existen, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo había dicho. Pero el uso de nuestra libertad tiene que ser regida bajo el principio del amor. ¿Qué tal si yo estoy trabajando con alguien, evangelizándolo, y me ve ahí y la persona en su débil conciencia dice, bueno, entonces al final pues él vive como yo, entonces puedo ser piedra de tropiezo? Entonces creo que todo esto, hermanos, es un sacrificio también por amor. Ahora, estoy utilizando la palabra sacrificio, pero realmente no es un sacrificio, en el sentido de que nos vamos a morir si los niños están haciendo berrinche y que quieren ir ahí. No, no es no. Hay otras maneras que podemos utilizar y que van a ser más beneficiosas que eso. Así que no tengan miedo a decir no. Es como la misma palabra de Dios nos dice, al ejercer la disciplina con la vara, no se va a morir con que ejecutes un castigo con vara. Así, no se va a morir el niño si usted le dice no, o usted mismo dice abstiene de eso. Y acuérdese también que nosotros, los que somos hijos de Dios, el fruto del Espíritu implica tener dominio propio. Usted puede dominarse y usted puede decir, por ejemplo, no, yo no tengo que comer esto porque me hace daño, o no puedo hacer esto porque no es beneficioso, y a usted no le causa pesar, sino que usted dice, estoy dispuesto a hacer esto porque amo a Cristo y porque también amo a los débiles. Y al final todo esto está regido por el amor. Así que eso pienso. ¿Cómo debemos tratar en la iglesia el asunto de cambiar el vino de la cena por jugo de uva para guardar la conciencia de los hermanos más débiles? Bueno, eso es lo que estábamos ahora hablando un poco en relación a esa situación. Bueno, vean. Nadie debe, especialmente con el asunto de la iglesia, atar la conciencia de otros. Eso está mal. En términos generales, si el Señor nos manda algo, y aquí viene una persona y nos dice, es que esa persona tuvo problemas en el pasado por esa situación, pero un momento, es que Cristo nos está mandando esto, porque debemos sujetarnos a una situación. De hecho, si usted es cristiano, lo que decían ahora, hablamos en la mesa, si usted es cristiano, usted tiene una nueva vida, ha sido libertado por Cristo. Eso tan pequeño no le va a afectar, usted está obedeciendo a Cristo. De hecho, no son ni mis experiencias. Les voy a contar, en mi familia, mi papá y familiares muy afectados por el licor. O sea, de hecho, en la familia, mi papá y mi mamá sufrieron mucho y se separaron por causa de todas esas cosas tan horribles del licor. Entonces yo podría haber dicho, por mi experiencia,
no, yo no quiero volver a tomar nada porque yo voy a caer en eso. No, si estoy en Cristo, soy una nueva vida y yo obedezco a Cristo. Ahora, hay algunas situaciones un poco difíciles en cuanto a esto en relación al jugo, al vino, a todo esto. De lo que yo veo en la Biblia, porque sabemos que hay algunas situaciones o consideraciones, de lo que yo veo, y yo le decía a los hermanos, es que no fue posible en aquel tiempo hacer jugo de uvas. O sea, no era posible, solamente en el momento ahí. Entonces, lo que Cristo tomó, o sea, cuando estuvo ¿qué fue? Vino. Ahora, entendemos del fruto de la vid, entendemos que la Biblia habla de la copa y no dice vino, pero no fue posible obtener este jugo de uvas, porque eso es ya como jugo de uvas, eso es un proceso que ustedes saben, ¿verdad? Que viene por la pasteurización, no es algo. Entonces, no debe alguien, si Cristo, y eso en cualquier otro ámbito, ¿verdad? Si Cristo nos dice esto, debemos obedecerlo, no debemos dejarnos atar. Y cualquier otra tradición que traigan los hombres, nosotros seguimos a Cristo, Él es nuestro maestro. Así que no debemos seguir por experiencias pasadas, por alguien que tenga una situación, no, debemos seguir a Cristo y amarlo y seguirlo a Él. Entonces, hermano. Sí, yo pienso que el hecho de cambiar no tenemos que hacerlo por esa motivación, de decir vamos a cambiar a jugo por cuidar las conciencias, por lo que ya decía el pastor. Yo soy y eso hablábamos ahorita recientemente en la mesa, que es una cuestión que la misma iglesia va desarrollando con la guía del pastor. Yo soy de los que piensan que se puede utilizar el fruto de la vid, lo que entendemos que se ha exprimido la uva, el fruto de la vid es el que se utiliza. Ahora, algunos lo pueden tomar fermentado o no fermentado. El hecho de que tenga fermento o no tenga fermento, desde cómo lo observo yo, porque sigue siendo fruto de la vid, se puede participar. Pero al mismo tiempo, yo vengo aquí a esta iglesia donde lo sirven con un vino que lleva fermento, pero yo no tengo problema no puedo decir, Pastor Sherán, ¿qué hizo? No, sino yo participo con una limpia conciencia. Y en la iglesia lo podemos participar, digamos, si las hermanas lo prepararon el día jueves, ya está un poco fermentado, y nadie allá va a decir, hermanos, nos embriagamos todos. No, ni se van a embriagar. No se va, o sírvame otra copa. Nadie va a decir eso y no debería de. Igual con el asunto del pan, ¿verdad? Usted va de una iglesia a otra iglesia, va a ver que al final hay algunos, el elemento no cambia desde mi punto de vista, sigue siendo pan, ya sea ácimo o sea pan común, como el que hemos participado ahora, que hartos, creo que es hartos, pan común. Y el Señor en la cena del Señor, en la institución de la cena del Señor, pues utilizó pan ácimo porque era el que la circunstancia pues daba, estaba en la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, no debería de existir ese tipo de mal pensamiento, ya sea que lo haga de una manera o de otra manera, porque si no, entonces va a querer atar la conciencia. Y es más grave eso que lo otro. Y por querer hacer una cosa o querer no hacer algo, va a terminar haciendo realmente más daño, porque entonces sí va a causar una afección en la conciencia del otro. Y por eso, atendiendo las palabras ahorita de los hermanos, es sabio consultar a la guía, por la guía del pastor. ¿Por qué se hace así, hermano? Que quiero saber, explíqueme, y no vaya a imponer. Si usted ve que algo en la iglesia se hace de esa manera, lo más prudente es consultar por qué, hermano. ¿Por qué lo hacen así? ¿Podría explicarme? Y no juzgar inmediatamente y decir, hermano, ustedes están promoviendo el alcoholismo. No, no es así. Todo tiene una razón de ser.
Estoy agradecido por los dos comentarios de los dos pastores y solamente quiero añadir que recuerden que esa pregunta es una pregunta justa, pero no es la pregunta más importante. Que estamos celebrando las glorias de Cristo en cada cena que han hecho en el Evangelio. Y que está bien hacer la pregunta, pero necesitamos recordar qué es el enfoque de la cena. Y también quería recordar, hermano, una frase que el pastor usó, ya yo la había escuchado anteriormente, y es la tiranía del débil. Hay personas que son débiles supuestamente, pero quieren imponer lo que ellos piensan. Y necesitamos todo mucha humildad también. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Hay personas que una vez se me acercaron a mí, ustedes son como los católicos, ustedes toman el pan y el vino. Y yo dije, no, eso lo enseña la palabra. Vengan a enseñarte, vengan a leerte. Y si uno es enseñable, uno aprende. Y cuando tú ves tantos ejemplos bíblicos, todos los evangelios diciendo lo mismo, a la iglesia primitiva, con el apóstol Pablo haciendo lo mismo, tú dirás, pero el ejemplo está claro, la enseñanza está clara. Entonces, que Dios nos dé también un corazón humilde, porque creo que a veces hay detrás como ese deseo que se haga como yo lo hacía en mi iglesia anterior, en vez de querer madurar y crecer. Entonces hay cosas a las que vamos a tener que ser firmes, decirle, no, hermano, si lo hacemos por esto y por esto, entendemos que eso es lo que enseña la palabra y lo vamos a seguir haciendo. Porque es que tú necesitas también seguir creciendo. Pero Dios nos dé gracia para, con amor, tratar estas cosas. Solo agregar, ¿verdad? Que sí, definitivamente es un asunto de la guía del pastor y el estudio de la iglesia acerca de estas cosas y no, como decía el pastor Mark, no perder de vista lo más importante de la cena, ¿verdad? Que es la conmemoración de la muerte, la resurrección del Señor, su cuerpo y su sangre, y que el pan y el vino son elementos, ¿verdad? Y a veces las circunstancias también puede que no nos permitan tener vino, si estamos acostumbrados en la iglesia a vino con fermento, ¿verdad? Pero no hay, ¿qué vamos a hacer? Hay un desabastecimiento en el mercado nacional y no hay vino, ¿qué vamos a hacer? No vamos a tomar la cena. Bueno, tenemos que adaptarnos al fruto de la vida. ¿Y qué? ¿Va a ser menos cena porque es con alcohol o sin alcohol? No, ¿verdad? Al final son los elementos que nos recuerdan acerca del cuerpo y la sangre del Señor y no tenemos que dejar perder de vista que eso es lo importante, ¿verdad? Ahí el punto, y vuelvo a eso, el problema es la tiranía de ese débil, supuestamente débil, que quiere arrastrar a todos. Eso es lo que no está bien. No es esa la razón. No debe ser para hacer un cambio. Si hacemos un cambio es por la palabra de Dios. Ahí debemos ir a la palabra. Solamente quiero agregar algo, hermano, aprovechando. Hay una gran incoherencia para mí y a veces se dan en las iglesias de que vienen de una iglesia, han huido o han sido excomulgados o algo, salieron de una iglesia, que habían cosas que no les parecían y llegan a una nueva iglesia y quieren hacer lo mismo de la iglesia donde han salido. Entonces eso es totalmente algo incongruente. Por eso acérquese a los pastores antes, sea humilde y así pues, todos nos edificamos. Tenemos varias preguntas, pero creo que tenemos poco tiempo ya. Hay una que se repite en 2 ocasiones, así que podría ser la última. Dice, ¿un mal uso de la libertad cristiana puede llevar a un cristiano a votar en las elecciones por un partido político que ayuda o fomente el aborto y la agenda LGBT? Un mal uso de la libertad cristiana puede llevar a un cristiano a votar en las elecciones por un partido político que ayude o fomente el aborto y la agenda LGBT. Yo creo que eso no es como en sí el mal uso de la libertad cristiana, eso es una libertad civil. Todos tenemos esa libertad, ¿verdad? Pero sería una incongruencia si yo
sé que el partido por el cual yo voy a votar precisamente defiende ese tipo de prácticas, el aborto, el homosexualismo, todo eso, entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Hágase la pregunta. No tiene sentido, ¿verdad? No tiene, por eso yo no lo veo tanto relacionado al punto de la libertad. No es libertad cristiana en sí, sino que es una libertad civil que cada quien tiene, pero estaría entonces yendo en contra de lo que la palabra de Dios dice. No participéis de las obras infructuosas de la carne, sino que más bien hay que reprenderlas. Y yo sé que ese partido va a ir a hacer eso, porque las agendas están definidas, hermano. Usted sabe qué es lo que tal partido promueve, y si no lo sabe, entonces debe de informarse. Debe de informarse, no vaya a ser que usted esté contribuyendo a eso. Al final, si una mayoría en un país, pues, se decanta por un partido político y usted no votó por ese partido político, usted igualmente tiene que saber que el Señor quiso, porque Él es el soberano sobre todo, Él quiso llevar a tal partido, y lo que venga, pues va a venir. Sin embargo, usted puede estar con una limpia conciencia y decir, yo no participé de eso, no caí en eso. Entonces hay que ser prudentes y sabios. Eso glorifica a Dios. ¿Por qué está votando por ese partido? Porque usted tiene que ser congruente con su fe. Si no, va a caer en una cuestión muy simplista, no va realmente a meditar, a pensar si realmente esto va a glorificar a Dios. Así como usted medita en cómo viste, en qué tipo de trabajo usted va a tener también. Entonces, no, si yo solo, puede decir alguien, yo solo sirvo tragos, pero ¿sería ese un trabajo para un cristiano? ¿Va a estar en ese ambiente? ¿Va a poder tolerar eso? ¿Le va a traer consecuencias? ¿Qué tipo de consecuencias? En todo, hermanos, debemos de pensar, ¿esto va a glorificar a Dios? Tengo que vivir delante de la presencia de Dios en todo momento. Así que sea sabio también en el uso de su sufragio. No vaya a ser que usted se esté alineando con el reino de las tinieblas. El que no es conmigo es contra mí. El que no recoge, desparrama. Creo que es muy importante en ese punto, como dice mi hermano, informar la conciencia y también saber que ningún partido es más virtuoso que otro. Este es más cristiano que el otro, ¿verdad? Todos los partidos políticos no son cristianos, y aunque digan en sus estatutos y en sus declaraciones de misiones que promueven esto y promueven el otro, en la práctica obedecen a agendas externas, conveniencias personales, negocios sucios, patrocinios de gente mala, agendas ocultas y todo lo demás. Entonces, siempre, le digo esto para que no diga, este es mejor y entonces todos tenemos que votar por este porque este es el mejor. No, tenemos que informar nuestra conciencia acerca de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a venir con este partido, cuál es la situación del país, cuál es la respuesta de Dios, porque muchas veces el plan de Dios para una nación es un partido, puede ser un partido que es en contra de Dios. Mire, por ejemplo, Nabucodonosor. Mire, por ejemplo, los otros emperadores que estaban en contra del Señor, pero que el Señor usó para restaurar a Israel, ¿verdad? Para llevar de vuelta a los cautivos, a reconstruir los muros de la ciudad y todos ellos. Entonces, puede ser que la voluntad de Dios para un país es un partido que, pues al final, como decimos, no es cristiano, pero que Dios lo puede usar para levantar al pueblo, para permitir que el evangelio prolifere y muchas cosas más. Por ejemplo, un caso reciente, hermanos, visitamos hace unos meses Nicaragua. Como ustedes saben, Nicaragua es un régimen socialista, ¿verdad? Que abiertamente está en contra de el evangelio, ¿verdad? Y las cosas de Dios. Pero el Señor ha permitido este gobierno, al final la soberanía de Dios es la que controla todas las cosas, y Él permite que lleguen, Él es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Y el Señor ha permitido este régimen, hermanos, para que florezca el evangelio, porque las iglesias que permiten en Nicaragua son únicamente las iglesias evangélicas. A muchas iglesias católicas las están expropiando, las están sacando fuera, están
clausurando templos, congregaciones, colegios y muchas cosas más. Y por el contrario, la iglesia evangélica ahora es mayoría en Nicaragua. Entonces vemos eso como una oportunidad del Señor, ¿verdad? Para que florezca el evangelio. Entonces el Señor en su soberanía está usando este partido que es abiertamente en contra de Dios y los principios cristianos para que persevere la iglesia cristiana en este pueblo. Entonces, de nuevo, hay que informar la conciencia, hay que saber qué es lo que está en juego con tal o cual partido y hacer, hermanos, lo que es mejor para el pueblo de Dios, ¿verdad? Votar por el partido que en ese momento es mejor y más conveniente para los planes del Señor y para los planes del Evangelio, porque al final eso es lo que a nosotros nos importa. Y obviamente, ¿verdad? Si el Señor permite que los líderes actuales sean abiertos a la predicación del Evangelio, vamos a tener paz y vamos a vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Aunque ellos no se alineen exactamente con nuestra fe. Así que siempre es importante informarse, ¿verdad? Y muy importante no estar imponiendo adentro de la iglesia, hermanos, este es el partido, este otro es el otro. Respetar, ¿verdad? La libertad y la conciencia de cada hermano de acuerdo a la información que cada uno ha recabado para decidir de una manera más informada. ¿Continuamos, pastor? Sí. Una más. ¿Cómo vivir la libertad cristiana sin perder la dependencia diaria del Señor? ¿Cómo vivir la libertad cristiana sin perder la dependencia diaria del Señor? Bueno, a veces nosotros, debemos no de malinterpretar. No podemos malinterpretar o separar una cosa de la otra. El año pasado estuvimos hablando sobre mi comunión con Dios, caminar con Dios. Para poder tener una vida cristiana, yo debo ser primeramente cristiano. Para tener una vida de comunión con Dios, yo debo ser primeramente cristiano. Y para poder tener libertad cristiana, primero tengo que ser cristiano. Es decir, todo está unido a Dios. Usted no puede tener libertad cristiana sin Dios y sin dependencia y sin estar en dependencia de Él. Y es más, la vida cristiana y la libertad que hemos recibido en Cristo es libertad de nuestro pecado. Es libertad de nuestro yugo de esclavitud en el mal. Y ahora somos libres para obedecer a Dios, no para hacer lo que yo quiera. Entonces, realmente debemos ser cuidadosos de no convertir todas estas enseñanzas que recibimos como si fueran en cuartos. Este cuarto es la libertad cristiana, aquel cuarto es de la dependencia de Dios, aquel cuarto. No podemos dividir la vida, el evangelio así en nuestra vida. Todo está relacionado, todo está íntimamente. Y sobre todo, todas esas enseñanzas nos ayudan a tener un equilibrio. ¿Por qué yo tengo que cuidar de mi hermano? El que madure, dirá uno, ¿verdad? Y entonces el Señor te recuerda lo que Él hizo por ese hermano. Ese es mi hijo. Y si tú me amas a mí, entonces cuida de él. Hay una interrelación. Entonces, hermanos, que Dios nos dé en eso también deseo de seguir aprendiendo y de seguir profundizando en la verdad. Y si usted hoy escuchó por primera vez sobre la libertad cristiana y es una idea fabulosa que usted acaba de escuchar, debe de continuar escuchando sobre la negación, la autonegación. ¿Usted quiere ser mi discípulo? Tome su cruz cada día y sígame. Eso es parte de la libertad cristiana. Yo decirme que no a mí mismo a muchas cosas que quiero hacer. Pero también es parte de la libertad cristiana. Yo, al igual que el Señor, tomar el agua, el lebrillo, la cantina, el envase y lavar los pies a los santos, servirles. Eso es parte de la libertad cristiana. Es decir,
no podemos subdividir, todo está íntimamente relacionado. ¿Y qué tenemos que seguir haciendo? Seguir aprendiendo para que no veamos como una cosa más importante. El hermano es la libertad cristiana. Yo soy el de Cristo, aquel es de Pablo, y hacemos esa división, y lo que estamos realmente mostrando es una falta de comprensión más profunda de lo que es el evangelio. Y yo creo que al llamarse libertad cristiana, ya sabemos que depende de Cristo. Por lo tanto, en ningún momento se debe de separar. Cristo es la razón de esa libertad. Es lo que Él ha logrado y hecho posible. Y dice Romanos 14:7, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces, la única manera de vivir esa libertad cristiana es de esa forma, en dependencia de Cristo, unido a Cristo y Él como propósito. Todo se trata de Él, todo existe por Él y para Él. Viva su libertad para la gloria de Cristo y ahí va a hallar usted un verdadero gozo. Deleite en Él, porque la libertad que Él le ha dado no es para usted, sino que es para que usted la pueda vivir para la gloria de Cristo. Otro principio bíblico es que entramos la fe por la fe y entramos de ser cristiano por la fe, y ese nos enseña de la gracia de Dios en todo. Pues tenemos medios de gracia que debe enseñarnos de nuestra dependencia cada día. Oración, lectura de la palabra, escuchar la palabra en la iglesia, recibir la cena. Todas las diferentes cosas que el Señor nos ha dado debe enseñarnos de la gracia de Dios y de nuestra dependencia en Dios en cada aspecto de nuestra salvación y perseverancia. Si pensamos durante el tiempo de participar en medios de gracia y comparar nosotros mismos con otros, perdimos la vista que Dios está expresando gracia. Y podemos leer la palabra y pensar, he memorizado más que fulano, he orado más que otro, asisto mejor a la iglesia. Sí, hemos perdido todo el propósito de los medios que Dios nos ha dado. Es para nosotros tener dependencia en Él. Pues mi ánimo es recordar y ver el propósito y de los medios de gracia que son para enseñarte cómo perseverar en la fe cristiana en dependencia a Dios. No compara a ti mismo con otros. Para la libertad cristiana es un beneficio de ser hijos de Dios. ¿Cómo vas a separar tu dependencia con el Padre de la libertad cristiana? Es ese maravilloso beneficio. Entonces, el cristiano va a querer siempre estar cerca de su Señor, nunca lejos de Él. La libertad cristiana no nos separa de la santidad, no nos separa de andar como hijos de luz, no nos separa de vivir para Cristo en ninguna manera. Pensarlo así es pensar incorrectamente, es pensar vivir para el mundo y las cosas del mundo. Entonces, cuidado de eso, ¿verdad? Cuidado, ¿no? Más bien debe llevarnos más cerca. La libertad es para gozarnos en el temor del Señor, de las cosas que Él nos ha dado para vivir para Él y para servir. Creo que la confesión de fe lo explica muy bien. Bueno, si esta fue la última pregunta, ¿verdad? ¿Fue esta? Hay uno más. Por cuestiones de tiempo va a ser la última. Ok. Todos recibieron la hojita. Atrás hay un flujograma, ¿lo pudieron ver? Espero que les ayude para poder comprender mucho, ¿verdad? De lo que se habló hoy. Si tienen alguna pregunta con respecto a esto, nos pueden hablar, nos pueden comunicar, Pastor Sherán en persona o alguno de los pastores. Espero que les sirva y les ayude bastante.
Por ejemplo, si consideramos la pregunta de alcohol, podemos usar el diagrama, ¿verdad? Sí. Para repetir en caso que alguien no me escucha afuera. Sí, por ejemplo, algunas de las preguntas, como el uso del licor, si usamos la diagrama, podemos recibir la sabiduría y principios y aplicarlo en una manera que sí, hace mucha bendición. Y recuerden, si no hemos respondido a tu pregunta, tal vez puedes usar esa hoja y recibir la respuesta a tu pregunta en particular.